¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy el doctor Sergio Beltrán, con todo gusto los saluda. ¿Y qué creen? El mundo del arte, en particular el mundo de la pintura y de la escultura, están en un momento sumamente triste y doloroso. Muere, sí, muere el día de ayer, 15 de septiembre, Fernando Botero. Fernando Botero fue uno de los escultores y pintores más importantes en el mundo en general, pero por supuesto también en Colombia. El famoso artista colombiano muere a los 91 años de edad, famoso y reconocido por sus figuras voluptuosas. Nació allá en Medellín, el 19 de abril de 1932. Y a decir de su hija Lina Botero, él llevaba ya 5 días con una salud muy delicada, secundario a un proceso de neumonía. Pero ¿por qué Fernando Botero pintaba figuras voluptuosas? ¿Y qué fue lo que le pasó? ¿Qué es una neumonía? Te lo cuento rápidamente a continuación. La neumonía es una infección que afecta a la vía respiratoria baja, aquí, a los pulmones. Y por ejemplo, según el sitio donde se adquiere la neumonía, puede ser de dos tipos. Una neumonía adquirida en la comunidad, o sea, la adquiriste en el medio comunitario, en el medio ambiente, ahí, en tu casa, en la escuela, en el trabajo. O puede ser una neumonía intrahospitalaria o nosocomial, que la adquieres ahí, dentro del hospital. Es decir, estabas hospitalizado porque, no sé, te operaron de algo y te enfermaste dentro del hospital. La adquiriste dentro del hospital. Lo malo de esta neumonía es que es muy agresiva, porque son bacterias, pues, multiresistentes usualmente. Ahora, según la parte afectada, puede ser una neumonía unilateral, se afecta a un solo pulmón, o bilateral, se afecta a los dos pulmones, o puede ser una bronconeumonía, afecta al pulmón y también a los bronquios. Causas de neumonía, muchas causas, pueden ser virus, muchos de ellos, bacterias, muchas de ellas, y hasta hongos. Dentro de los virus existen muchos, por ejemplo, el virus de la gripa, y pronto vendrá influenza, y tengo que decirlo, y lo voy a decir, hay que vacunarse contra la influenza. Y sí, amigos, hay que vacunarse con las vacunas actualizadas que cubran las cepas que estén predominantemente circulando contra COVID-19. Pero también puede ser por bacterias, y aquí hay una lista grande también de posibles bacterias que pueden causar neumonía. La más común o de las más comunes es neumococo, contra la cual tenemos afortunadamente una vacuna. Sí, neumococo puede dar una neumonía típica, es decir, fiebre alta, dolor de huesos, de cuerpo, tos, expectoración, fatiga, falta de aire. Pero existe también una neumonía atípica, es decir, los síntomas no son los típicos, los usuales. Y una causa muy común es la bacteria llamada Mycoplasma pneumonia. Y sí, la neumonía típica no va a ser tanto de fiebre con tos y flemas, sino más bien como una especie de cansancio, debilidad, pérdida de apetito, mareos, náusea, vómito, diarrea. Y pudiera haber, claro que sí, falta de aire y taquicardia. Es decir, el comportamiento clínico de una neumonía atípica es distinto al de una neumonía típica. Hay que tener buen juicio y buen ojo clínico para poder diagnosticarla. Y por supuesto que una neumonía puede ser más agresiva o más difícil en ciertas personas, por ejemplo, en niños muy pequeñitos o en ancianos, pero también en aquellas personas que tengan ciertas comorbilidades o ciertas condiciones de enfermedades asociadas o agregadas. Por ejemplo, una persona con asma, una persona con bronquitis crónica, con enfisema pulmonar, una persona con diabetes, con problemas del corazón, una persona que fume, o personas que tengan su sistema de defensas deteriorado, dañado, afectado. Por ejemplo, personas con VIH descontrolado. Y sí, una neumonía en alguien que tenga más de 60 años de edad puede ser muy peligrosa. Y bueno, lo típico es una persona que empiece con un poco de moco, de mormadez, dolor de garganta, tos seca, y que con el paso del tiempo, que usualmente son personas que no reciben tratamiento médico oportuno o adecuado, va avanzando y progresando. Fiebre más elevada, más cansancio, pérdida de hambre, la tos se vuelve más productiva, amarillosa, verdosa la flema, empiezan con dificultad para respirar, fatiga, falta de aire, chillo de pecho, opresión de tórax, y empiezan con a faltarles el aire. No dejen nunca que una enfermedad avance, por favor. La fiebre se incrementa a más de 38 grados. Hay temblores, dolor de huesos, de cuerpo, dolor de cabeza, y cada vez es más la fatiga y la falta de aire. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de una neumonía? Bueno, vamos a tomar en cuenta los antecedentes de los signos y síntomas del paciente. Tomamos los signos y síntomas actuales del paciente. Vamos a revisarlo. Vamos a escuchar sus pulmones. Vamos a apoyarnos en estudios como una biometría hemática, una placa de tórax, quizás una tomografía si está al alcance de alguien. Y dentro ya de un hospital podrán hacer estudios un poco más específicos para buscar
la gravedad de la neumonía, por ejemplo, una gasometría o un cultivo de sangre. Y bueno, se trata de abordar al paciente lo mejor posible para conocer el diagnóstico y la gravedad del diagnóstico. Y sí les aconsejo, aunque se enojen algunos, que se pongan la vacuna contra COVID-19 actualizada, vacuna contra influenza y vacuna contra neumococo, sobre todo mayores de 65 años de edad. Y sí, amigos, el día de ayer, 15 de septiembre, muere Fernando Botero. ¿Por qué pintaba cuerpos voluptuosos Fernando Botero? Se los cuento a continuación. Pues según la información recabada en las entrevistas que él dio a lo largo de su vida, todo comenzó cuando un día se le ocurre pintar una mandolina. Una mandolina es un instrumento musical, parecido a una guitarra, pero por las proporciones que él le dio a su primera pintura, él llegó a una conclusión maravillosa. Cualquier cuerpo puede lucir igual de hermoso que esta mandolina. Y les leo lo siguiente a voz de él. Mientras dibujaba una mandolina de rasgos generosos, en el momento de hacerle el hueco al instrumento, lo hice muy pequeño y la mandolina adquirió proporciones fantásticas. Mi talento fue reconocer que algo había pasado. Y les comparto esto que es maravilloso. Decir que Fernando Botero pintaba cuerpos gordos, con todo respeto lo digo, es algo tonto y simplista, porque esto va más allá. Para pintar algo gordo, él tenía que haber pintado también algo delgado. Y en sus obras no había cosas delgadas, no había cuerpos delgados. Porque si no existe lo delgado, no puede existir lo gordo, ni viceversa. En sus obras había volumen, porque una cosa es la gordura y otra cosa es el volumen. Es decir, exaltar el volumen de las cosas para darles grandeza. Fernando Botero es todo un hito dentro del mundo del arte, y desde luego que es ya toda una leyenda. Descansa en paz, Fernando. Descansa en paz. Dios te bendice.